Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es lunes 17 de enero de 2022 en la fiesta de San Antonio Abad. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Sean todos bienvenidos a la reflexión de la liturgia de la palabra que hoy la Iglesia nos regala. Estando la primera lectura tomada del libro de Samuel ya en el capítulo 15, versos 16 al 23. Hay muchas cosas que no hemos leído porque son muy importantes y si quieres seguir la secuencia, debes por tu cuenta buscar este primer libro de Samuel y leerlo completo. De hecho, es una gran historia, tiene que ver con la monarquía de Israel y que nos empapa en el plan de salvación de Dios. ¿Cuál es el capítulo que nos toca hoy? El capítulo 15. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: habla. Samuel siguió diciendo: ¿no es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? Esta primera frase nos hace detenernos para pensar en cómo sucedió esto. El pueblo de Israel le pidió a Samuel que le diera un rey. Samuel no quería, Dios en el fondo tampoco, pero el pueblo insistió y Dios les dio ese rey. De hecho, el pueblo mismo lo eligió. ¿Y por qué a Saúl? Era un gran guerrero, alto, fuerte, de buen ver, con buen verbo. Era un hombre importante, interesante, atractivo, que tenía muchos dones y carismas. Por lo menos era lo que físicamente y aparentemente se veía. Por eso lo eligieron. El pueblo lo eligió y Dios lo avaló. Sin embargo, muy pronto Saúl comenzó a dar vicios de que era un poco déspota, un poco soberbio, un poco creído. Y fue rompiendo la relación con Dios de una y mil maneras. Pero hoy como que llega la crisis a su totalidad. Vamos a ver bien qué fue lo que pasó. El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a estos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos, porque no has escuchado la orden del Señor, lanzándote sobre el botín, y has obrado mal a sus ojos. Vamos a entender. Los amalecitas estaban tratados como la peste bubónica, lo peor que podía pasar. Eran gente que valía la pena aniquilarlos. Era el pensamiento del entonces, de la época, de la cultura, de aquella realidad. Y Dios mismo manda a Saúl para que cumpla con esa misión. Pero la misión es solo acabar con ellos. No pueden quedarse con el botín, ni ningún tipo de propiedad, ni riqueza, ni con sus mujeres, ni con nada. No pueden. Todo lo que sea botín se va a quemar para Dios y lo otro pues se va a destruir o a acabar. Ahora bien, llega Saúl con las tropas, ganan esa guerra bastante fácil, pero dice Saúl que es el pueblo, es la gente la que se quedó con el botín. Saúl replicó: yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me han enviado. Traje a Agag, rey de Amalek, y entregué al anatema a Amalek. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Esa es la defensa que hace Saúl. No, nosotros no tomamos realmente nada. Yo no tomé nada, fue el pueblo. Y de hecho, lo que tomaron fue para quemarlo ante la presencia de Dios. Y ahí viene la enseñanza que ya nos sirve para el diario, para el presente. Samuel exclamó: ¿le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. De hecho, vamos a escuchar más de una vez que se va a decir: misericordia quiero y no sacrificios. Pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación, mentira de los terafim. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Es interesante. En apariencia, lo que hace que Dios destituya a Saúl como rey es que en esta ocasión en particular no obedeció la voluntad de Dios.
Cumplió con la parte de la orden que se le dio, pero se apropiaron del botín, lo tomaron para ellos. ¿Qué dos grandes peligros habían que se apropiaran de los botines? Bueno, en primer lugar, que abusaran de los niños, de las mujeres y de otras cosas más. En segundo lugar, que quisieran enriquecerse malhabiamente con lo que no les pertenecía y pusieran el acento en las riquezas y no en el amor de Dios. Y en tercer lugar, que muchas de esas cosas eran amuletos sacrificados a dioses falsos o estatuillas o cosas que representaban a esos dioses falsos. Y se prostituían y a veces hasta se rendían ante esos falsos dioses. Por esas y otras razones, Dios no quería que se hicieran cargo de los botines. Había todo que quemarlo, destruirlo o acabarlo, simplemente cumplir con la misión que Dios les da. Por haber desobedecido, porque yo prefiero yo prefiero la misericordia al sacrificio. Prefiero el amor a cualquier grasa de carnero o de cordero. Obedecer vale mucho más que cualquier otra cosa. Es lo que quiere dejar clara esta primera lectura. El llamado para ti y para mí es a conocer la voluntad de Dios, a practicar los mandamientos de la ley de Dios, a cumplir siempre con esa voluntad, a correr incluso la milla extra, pero no ocupar el lugar de Dios de ninguna manera, no tomar ninguna decisión que vaya en contra de lo que Dios ya ha establecido y no abusar de nada ni de nadie bajo ninguna circunstancia, ni hacer juicios temerarios contra ninguna persona o cosa. Estamos llamados entonces a conocer esa voluntad, a cumplir esa voluntad, a obedecer en todo a Dios, porque Él prefiere esa humildad, esa obediencia a cualquier sacrificio y esa docilidad a cualquier grasa de carnero, cebado o de lo que sea. Vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad para conocer y obedecer, el amor suficiente para ser siempre fieles y poder promulgar la voluntad de Dios a otros para que igual la conozcan y la cumplan. A esto responde el Salmo de hoy, que es el Salmo 49. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Si esa es la contraparte, ¿cuál es? Que al que no siga el buen camino, no verá la salvación de Dios. Habla de salvación o de condenación. ¿Quieres salvarte? Tienes que conocer a Cristo, que es el camino. Tienes que seguir ese camino y hacer que otros igual caminen sobre el camino que es Cristo para alcanzar la salvación. De lo contrario, viviremos vidas de espaldas a Dios, lo que a Dios no le agrada, y no veremos su rostro. El evangelio de hoy es realmente hermoso. Está tomado, según San Marcos, en el capítulo 2, versos 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Oye, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Y la respuesta de Jesús es impactante. Dice Jesús: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al novio y entonces ayunarán en aquel día. Ahí tienes que mezclarlo todo un poco para poder entenderlo bien. Ya Dios dijo que no quiere esos sacrificios, esas tradiciones como puras tradiciones ni cosas por el estilo. Dios quiere poner el acento en el amor, en la obediencia, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, es romper en todo con un pasado que no fue el pasado más religioso, más puro y más santo que podamos encontrar, para establecer un futuro lleno de bendiciones, lleno de gracia de Dios, lleno de presencia de Dios en nuestras vidas y con las promesas de Dios cumplidas. Pero fíjense realmente cómo es que esto va a desembocar. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué está diciendo Jesús? Con la persona de Jesús y el evangelio que Él le pide a la iglesia que proclame, se acaba todo aquello que tiene que ver con la antigua ley, con la antigua tradición. Yo no vine a abolir esa ley ni esa tradición, Jesús lo deja claro. Yo vine a darle cumplimiento, a darle actualidad, a hacerla valer, a que tenga sentido salvífico. Por lo tanto, ya no tenemos que seguir algunos criterios
que ni siquiera entendemos de todos de verdad si eran voluntad de Dios o pura hechura de los hombres. Mandamientos y mandamientos y mandamientos e ideas. Cada nuevo pastorcillo que aparecía atraía nuevas personas con nuevos mandamientos, nuevas reglas y nuevos órdenes. Cuando la regla, el orden, el mandamiento sale de la boca de Jesús y se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, en amar al otro como te amas a ti mismo, y así trabajar juntos por el reino de los cielos. Entonces es un romper con la religiosidad para establecer la verdadera religión, la verdadera relación con Dios, el verdadero encuentro con el Cristo de la gloria, donde el monto no va a ser un montón de mandamientos, 613 y no sé cuántos más, sino un solo mandamiento, el mandamiento del amor. Donde el centro de toda nuestra fe y el único protagonista de toda nuestra fe es el Cristo de la gloria y nadie más. Y donde trabajamos en un solo Señor, una sola iglesia, un solo pastor, un solo bautismo, una misma fe. Un mismo espíritu que es el que nos mueve en la diversidad de dones y talentos que Dios tiene a bien regalarle a la iglesia verdadera. Entonces es una petición la de la liturgia de la palabra de hoy. Vengamos al Señor. Vamos a convertirnos de verdad. Pongámonos a sus servicios. No inventemos cada día una nueva religión. ¿Para qué? Si Jesús estableció la manera en que Él quiere ligarse con nosotros, relacionarse con nosotros, a través de una iglesia, de su vida sacramental y de que al final todos entendamos que Él, quien es la verdad, predica el verdadero evangelio. Él, quien es el camino, nos muestra el camino para el cumplimiento de ese evangelio. Y es quien es la vida, nos da la fortaleza para que venzamos toda tentación, toda maldad, toda mentira y viviendo vidas santas alcancemos por méritos de la sangre preciosa de Cristo todo cuanto precisamos para salvarnos. En esta hora santa, deja que el Espíritu Santo te cubra con todo tu poder y te renueve todos los días de tu vida. Porque al final tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete por favor al canal de la Diócesis de Mayagüez y también a este canal Tomás Galarza Figueroa. Toca la campanita, deja por favor tus mensajes abajo donde dejas las intenciones para la misa, las vamos a llevar a la Eucaristía en una intención especial. Ora por nosotros y comparte este canal en todas tus redes sociales. Tocas la campanita y le das like, eso es muy importante, el like, eso ayuda en la búsqueda de otros. Por ahora, simplemente abre tu corazón para que desde lo alto recibas la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.